Y ahora hablamos de salud. Es el momento de acordarnos de esos guardianes, lo que llamamos los guardianes de nuestra salud, esos doctores, enfermeros, que vamos conociendo poco a poco y que nos van contando cómo está la sanidad desde el punto de vista de la consulta, aquello que normalmente pues tiene menos atención mediática. Hoy hemos querido conocer el trabajo de Juan Pedro Fernández Rodríguez, director médico de atención primaria. Bienvenido, Juan. Hola, buenos días. Y no viene solo, viene acompañado de la directora de Enfermería de Atención Primaria, Miriam Rodríguez Suárez. Bienvenida, Miriam. Gracias, hola, buenos días. Decíamos que los médicos de atención primaria pues viene a ser como aquellos que están en primera línea, en la trinchera total de todos los vecinos, porque cada vez que nos acordamos de urgencias pues nos imaginamos cómo se está viviendo el ritmo frenético que se vive en urgencias, el hospital, la gravedad, pero cómo se está viviendo los centros de atención primaria de Fuerteventura y con qué recursos contamos para atender toda esa afluencia de usuarios, de pacientes. Bueno, yo creo que habría que hacer una puntualización que es la atención primaria. La atención primaria y la atención especializada. Atención primaria es el eje del sistema sanitario. Es el punto más importante porque es la puerta de entrada al sistema y es el que va a atender al paciente, al individuo, a la familia y a la comunidad. Y a partir de ahí se podrán ejercer acciones de promoción, de prevención, de asistencia sanitaria y de rehabilitación sobre la población, ¿verdad? Entonces, en el tema que nos comenta de urgencias, tenemos las urgencias a nivel hospitalario y las urgencias a nivel extrahospitalario. Actualmente en Fuerteventura existe desde el mes de octubre, que empezó a funcionar, el punto de atención de urgencias en Gran Tarajal, que es un servicio nuevo que se instauró dentro del plan de salud, el plan de urgencias de Canarias, y que consta con un personal específico, con personal médico, con personal de enfermería, con personal administrativo, con técnicos de rayos y auxiliares de enfermería y celadores. Funciona a las 24 horas del día. Mientras que de momento en el resto del área, es decir, en las zonas básicas de salud restantes, ¿Sí? En Península de Jandía sigue funcionando un servicio de incidencia, es decir, personal de enfermería y personal médico que trabaja en turno de mañana y de tarde y unas guardias que las ejerce personal del centro de salud. Y los fines de semana refuerzo. En Puerto Rosario pasa exactamente igual, es decir, hay personal médico, 2 médicos en turno de mañana y de tarde y personal de enfermería cubriendo también este servicio y refuerzo los fines de semana. Y en Corralejo está cambiando el sistema. Hemos pasado de haber, igual que en Morrojable, un personal médico y de enfermería en turno de mañana y de tarde a tener 2 médicos en turno de tarde y vamos a poner otro en turno de mañana también con el correspondiente personal de enfermería. Y lo que antes hacíamos refuerzos de fin de semana y festivos, eso se viene haciendo ya habitualmente de manera constante. ¿No sería necesario, doctor, mejorar esa atención de urgencias que ya existe en Gran Tarajal también en la península de Jandía? Bueno, estamos mejorándola. Uno de los puntos del plan de urgencia y tal como funciona en Gran Tarajal fue poner un servicio de radiología 24 horas, que fue el primero que se puso en Canarias, dentro de este plan de urgencia, ¿vale? Estamos pendientes de que empiece a funcionar también un sistema de laboratorio de química seca para este punto de urgencia. Y ahora, próximamente, en Morro, que funcionaba precisamente por la lejanía, un servicio de rayos de lunes a viernes de mañana y de tarde, se va a ampliar a sábado y domingo. Y en Corralejo, que solo existía un turno, bien de mañana 4 días y de tarde 1 día, se va a ampliar también a sábado y domingo, en turno de mañana y de tarde. Vamos dando paso.
entendemos que bien por la lejanía, bien porque son zonas además donde se está creciendo, porque son zonas donde hay una afluencia turística importante, necesitamos ir mejorando los recursos. De hecho, en Corralejo se ha puesto auxiliar administrativo 12 horas los fines de semana, porque cumplen también un cometido muy importante. Me imagino que cuando la población ha salido a la calle, sobre todo en Corralejo, las supermamis, o cuando los vecinos del sur reclaman también pues que se mejore la sanidad y recuerdan que las cifras con las que contamos normalmente, las tarjetas sanitarias, no reflejan la realidad, sino que luego hay un volumen inmenso, hablo de esas dos zonas porque son turísticas, de visitantes que acuden a los centros de atención primaria. Ustedes sí saben de lo que están hablando, aunque luego a nivel político cueste más reflejarlo. Oye, mira, tengo este presupuesto, pero mis recursos tienen que incrementarse porque las personas que yo atiendo diariamente no son las tarjetas sanitarias que se reflejan en el Servicio Canario de Salud, son mucho más. En este caso, Miriam, ¿en algún momento ustedes se van desbordados en esos centros? Estamos hablando de los centros de atención primaria porque es donde vamos todos antes de llegar a un hospital o antes de llegar a urgencias. Sí, bueno, nosotros somos conscientes de que además de las tarjetas sanitarias que hay en cada zona básica, en las zonas turísticas, los turistas no tienen tarjeta sanitaria y a esa gente la atendemos en los servicios de urgencia. Pero el volumen tal cual, hombre, el número exacto no podemos saberlo, claro, porque no hay ningún registro. Y es muy difícil para los profesionales atender a las personas y además registrarlas, porque hay muchos turistas que acuden a los centros de urgencia y acuden sin documentación. Entonces es muy difícil que nosotros podamos saber exactamente el número. Entonces, a la hora de nosotros poder solicitar más personal, pues nos vemos un poco flojos en ese sentido, porque al no tener números, ¿cómo solicitas más personal si no podemos contar con eso? Es complicado. Tenemos algunos datos que son relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, a fecha de ahora, de mayo, de lo que va de año, las urgencias extrahospitalarias en el área de salud, que coge a las 4 zonas de salud, están por encima de las 50.000 asistencias, ¿vale? Es una cifra importante. Hay otro dato que es relevante, que es la derivación que se hace al hospital. Estamos en una derivación menor al 4%, lo cual es un dato que habla muy bien de el nivel de asistencia y de resolución de problemas en atención primaria. De hecho, la atención primaria, uno de sus objetivos es resolver el 90% de la patología que se produce, ¿verdad? Luego, esos datos son muy relevantes. Estamos ahora mismo en la zona de Puerto, por ejemplo, con una media de asistencia de 125 casos día, ¿no? Y 80 en Corralejo, 80 en Gran Tarajal y por encima de 60 también en Morro, teniendo en cuenta que hay un infrarregistro porque hay más población, todo eso que hablamos de población flotante. Pero sí tenemos unos datos que nos dan una idea de la situación, de las necesidades y del grado de resolución, de derivación, ¿verdad? Si decía, por ejemplo, en Puerto del Rosario, que se ven una media de 125 pacientes día, estamos hablando de que de esos 125, unos 25 son personas pediátricas, son niños, ¿vale? Hasta los 14 años. Y unos 15, estoy hablando de memoria, las cifras me pueden fallar un poco, pero es personal de niños en Corralejo y en Tuineje y algo menos en Morro. Pero lo que sí sabemos es que hay más población a la que se atiende. Por eso es la línea esta de ir incrementando claramente los recursos.
Empezando por Corralejo. Empezando por Corralejo, continuando pues por esa zona sur, que siempre pues, es una de las zonas que siempre nos recuerdan que están allá abajo, que están muy, muy lejos y que no por ello son menos importantes. Bien, en cuanto a esa nueva tendencia que lleva a la salud, que intenta prevenir, dice el doctor Juan Pedro, intentamos atender el 90% de los casos antes de que trasciendan a otras áreas de la sanidad. Bien, dentro de esa campaña de prevención, de promoción, de cuidado de la salud, los enfermeros y las enfermeras han adquirido nuevos roles dentro de los centros también de atención primaria o dentro de esas políticas de práctica asistencial. ¿Cómo ha cambiado la enfermería en Fuerteventura? Bueno, nosotros realmente, enfermería lleva muchos años trabajando en este tema de prevención. Llevamos 20 años ya trabajando en los colegios. El 90% de enfermería trabaja en los colegios. Y nosotros ahora nos dirigimos hacia esa parte de prevención, pero en adultos. Estamos trabajando para formar grupos de adultos. Ya hemos empezado en algunas zonas básicas, en Corralejo y en Morro ya ha empezado, y estamos organizando Gran Tarajal y Puerto para empezar a formar grupos de adultos para trabajar la prevención con patologías determinadas, diabetes, hipertensión, hacer grupos de ejercicio físico, de tabaco. Vamos hacia ahí para trabajar un poquito más los adultos y involucrarlos a ellos también, a la comunidad en este área que es muy importante para la atención primaria. Es fundamental la prevención y la promoción de la salud. Bueno, veíamos en esta Semana Joven al oncólogo del Hospital de Fuerteventura practicando yoga en plena playa, no solamente con sus pacientes, sino con otras personas que estaban interesados en esta práctica y bueno, lo vendía como una práctica saludable y así fue que se llenó la playa. ¿Cuáles son las principales afecciones, patologías por las que se llenan los centros de atención primaria en Fuerteventura? Bueno, parte dependiendo de las zonas, tiene sus características también, ¿no? Por ejemplo, los accidentes de tráfico, que se han vuelto a incrementar, ¿verdad? Ya tuvimos hace años, habían bajado y se vuelven a incrementar los politraumatismos por accidentes de tráfico. Tenemos también todo lo derivado de las afecciones cardiovasculares, que son causa de la mayor morbimortalidad en Canarias y en Fuerteventura. De hecho, ahora se presentó hace unos días el CODICAN, es decir, el Código de Infarto en Canarias, es decir, un programa para para tener la mejor actuación posible, integrada entre todos los niveles con respecto al infarto de miocardio, ¿verdad? Y se presenta cualquier tipo de patología. Puede ser desde un edema agudo de pulmón, o puede ser una neumonía, o puede ser una tosinfección alimentaria. Es decir, el personal de los centros de salud afronta cualquier patología aguda importante. Por eso es muy importante y tenemos mucho interés en mejorar y seguir mejorando en la formación de los profesionales de enfermería, médicos y el resto del personal que también cumple su papel en urgencia. La titulación de enfermería en Fuerteventura se ha vinculado también a estos centros de primaria, están realizando prácticas, dan empleo, es decir, ¿ha mejorado el servicio? Sí, nosotros tenemos durante todo el año académico, tenemos muchos estudiantes de enfermería en todos los centros, rotan por todos los centros de toda la isla. Hay una noticia que, bueno, pues también en su día fue muy conocida. Decía que los médicos y las enfermeras de Canarias estaban entre los mejores pagados de todo el Estado. No sé si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, o fue una noticia bomba, pues un poco para, pues no sé, pues para decía que era un estudio de una desigualdad entre 7.000 y 10.000 euros anuales en los salarios brutos de los profesionales entre otras comunidades autónomas y Canarias, que presentaba los sueldos más altos. Fue un estudio, por cierto, de ADECO, de una empresa de trabajo temporal. No, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que no estamos bien pagados
Creo que, sin embargo, para la sociedad los sanitarios somos profesiones que bien consideradas, pero no estamos pagados. Y el tema, aún así, esa no es la cuestión principal para todos nosotros. Yo creo que hay un hecho que es más importante, que es la asistencia a nuestra población. Una de las características de la atención primaria es que te permite, aparte de la accesibilidad al sistema, que el ciudadano tenga una accesibilidad fácil, permite en muchos casos la continuidad en el tiempo de seguir al paciente, tanto desde cuando atiendes a la embarazada, como todo el seguimiento a lo largo de la vida. Para personas como yo, que llevo 31 años en Fuerteventura, he tenido oportunidad de asistir a 5 generaciones y a ver a los niños, atender a los hijos de los niños que vi en el pasado. El tema sanitario, si fuera por eso, no sé, tendríamos todavía más problemas porque no estamos bien pagados. Ahora mismo tenemos graves problemas para conseguir, sobre todo, personal médico. Y primero, conseguirlo. Y segundo, en el caso de que vengan, ¿dónde alojarlos? Entonces, muchas veces llama la atención cómo sorprende que se estén haciendo propuestas en la calle, ¿verdad?, cuando resulta que no está resuelto el tema de dónde va a vivir esos sanitarios, cómo van a vivir y cómo van a vivir con el nivel de vida que hay aquí y los sueldos que hay. O sea que el tema de la vivienda, del que hemos hablado hoy al principio del programa, al hilo de una jornada sobre la regulación del alquiler vacacional que se va a impartir mañana en Fuerteventura, también afecta, mira tú, al último bloque de este programa. Eso es un tema muy importante y que debe tener la mayor consideración y supone un problema fundamental. Nos cuesta mucho conseguir médicos que estén bien formados, y en el caso de que los consigamos, ¿dónde? ¿Cómo van a vivir aquí? Cuando ustedes necesitan una plaza y los médicos dicen, nos cuesta mucho conseguirlos, ¿por qué? ¿Cuáles son las principales trabas para venir a Fuerteventura? Los obstáculos, además de la vivienda y además de que los sueldos, vamos a desterrar ese titular que decía que estaban entre los mejores pagados, no es así, lo confirman los profesionales sanitarios. ¿Cuáles son las trabas? Bueno, los médicos que viven en la península tienen oferta de trabajo también en la península. Entonces, a igualdad de sueldos, porque es verdad que el sueldo no es mayor, pues la gente tiende a quedarse en una zona próxima de donde es cada persona, ¿no? Entonces, no le ofertas nada mejor. Ni el contrato es mejor, ni el sueldo es mejor, y estamos alejados. Es que es una realidad. Bueno, por lo tanto, retos para el futuro, y nos vamos. Retos, dice el doctor Juan Pedro, que lleva 31 años detrás de una consulta y ha conocido... En Gran Tarajal, pues encima, ¿no? Que está en el centro de la isla, para todo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la atención primaria, la enfermería, en los recursos, para poder dar un servicio eficiente, que lo están dando? Eso le consta a todos los pacientes, pero para que esa sensación que ahora mismo ha llegado a la calle de que la sanidad en Fuerteventura a veces no siempre está siendo tan satisfactoria como le gustaría a los pacientes, pues llegue a cumplir. Mira, yo quiero hacer en este sentido, decir y lanzar a la población, hay un mensaje claro: tenemos excelentes profesionales, excelentes, tanto en todos los niveles de la asistencia sanitaria, extrahospitalaria y también a nivel de la asistencia hospitalaria. Uno de los retos que tenemos es la fidelización del personal. Es muy triste ver cómo vienen profesionales extraordinarios, estupendos, y pasado un tiempo se van. Para mí es un reto el conseguir que se queden, porque va a ir en beneficio de nuestra sociedad. Claro. Luego ese aspecto es básico. Quiero resaltar también que la atención primaria de Fuerteventura no tiene nada que envidiar
a la que se hace en Canarias y en España. Y al contrario, dentro de Canarias hay, en muchos aspectos, es un referente. Fuerteventura ha sido pionera, por ejemplo, en el triaje en Canarias. El primer punto donde se empezó el triaje fue en Gran Tarajal. Y consideramos fundamental, cuando hablábamos de urgencia, el triaje, el poder clasificar a los pacientes, no por orden de llegada, sino por patología. Eso lo hemos logrado extender ahora a Puerto Rosario, era una vieja aspiración, y lo vamos a hacer al resto de las islas, porque entendemos que hay una mayor equidad y sobre todo que no se nos pueda escapar nada, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al tema de urgencia. También decir, antes de que finalicemos ese capítulo, que era un reto ya conseguido el pasar de una ambulancia medicalizada a 2. Se pasó a una segunda en Morro, precisamente por su lejanía, y en la actualidad se ha conseguido ya desde el año pasado que tenga el servicio médico 24 horas. Lo tenía de enfermería, pero no el médico. Tener una segunda ambulancia medicalizada es algo impresionante, por lo menos para los que nos sentimos responsables y buscamos el bienestar de nuestros pacientes, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la atención primaria en sí, hoy por hoy el nivel de coordinación con el hospital es fundamental. Y por ahí estamos caminando mucho, y más que hay que trabajar en ese sentido. Es necesario crear, mejorar y potenciar las vías de comunicación entre el nivel hospitalario y el nivel primario, trabajando conjuntamente, haciendo protocolos, muchos están hechos en los sistemas de derivación a las consultas externas, hacerlo con urgencia del hospital y crear, dentro de poco va a empezar a funcionar, la interconsulta virtual, la interconsulta con las tutorías, con las especialidades y facilitar la accesibilidad mucho más y más rápido. Bueno, espero que estén tomando muy buena nota desde la dirección de área del Hospital de Fuerteventura, porque aquí Juan Pedro Fernández ha dado todo un glosario de asuntos pendientes para arreglar. No sé si enfermería no quiere pendientes, añadir. perdón, están en marcha. Bueno, estamos Otra en cosa marcha. es que soñamos con mejorarlo. ¿Desde enfermería? Bueno, que nosotros tenemos mucho interés en integrar a la comunidad en nuestro proyecto de prevención y de promoción de la salud, de que aumenten el autocuidado y de que ellos sean partícipes de sus decisiones en salud. De acuerdo. Bueno, pues esperamos haber puesto cara y también conocimiento de este director médico de atención primaria, 31 años en Fuerteventura, Juan Pedro Fernández. Mil gracias, espero que vuelva por aquí, nos gusta mucho escucharle. Encantado, y Miriam Rodríguez, la directora de enfermería, que también tiene un peso muy, muy importante en este sector sanitario. Gracias a los dos. Muy bien, gracias.